Qué huele, ¿cómo andas? Bueno, en esta ocasión ando aquí en el estudio, ando haciendo unos arreglos, unas mejoras, estoy cambiando lo que es las esponjas y pues hice una compra en Mercado Libre, te la voy a mostrar cómo me llegó, cómo las estoy poniendo para ver si te funciona, te sirve. Pues ahí está el tip, si estás haciendo tu home studio seguramente vas a ocupar algún tipo de tratamiento acústico y pues te voy a mostrar lo que estoy haciendo. Vámonos. Pues yo la ordené en Mercado Libre. Ahí te voy a poner la foto de lo que me costó. Yo ordené 2 paquetes, primeramente un paquete de 30 piezas. Vienen en una cajita, una bolsita así como esta. El primer paquete me llegó solo, así tal cual. Compré primero un paquete de 30 para ver si me gustaban. Lo coloqué, me gustó cómo se veía. Y pues lo puse y ordené un paquete adicional con 2 paquetes de 30, o sea que en total ordené 90 piezas. Vienen tal cual en esta caja. La primera llegada me gustó más porque al venir suelto pues no venían aplastados las esponjas. En esta segunda ocasión venían muy presionadas en esta caja, entonces algunos sí me llegaron aplastados. Ahorita como que ya están recuperando su tamaño normal, pero igual vamos a ver cómo quedan al final, ¿no? Pues ya aquí está, disculpen el cochinero, llegó la primera bolsa, ya la puse como les comento, esta es la segunda, ya la llevo a la mitad y pues estas son las esponjas. Miden 20 por 20, la verdad es que el tamaño es muy pequeño, a mí me hubiera gustado optar por la de 30 por 30, la verdad es que pues no me di con tiempo, pues compré estas, pero al final de cuentas creo que quedan bien, ¿no? Ahorita vamos a ver. Las que venían en las esquinas venían un poco aplastadas, ya fueron recuperando su tamaño, ya que los separé los dos, los dejé un rato ahí a que se estiraran, y están recuperando su tamaño normal. Este vendedor no vende, hay unas personas que sí venden todo te llegan aplastados y duran como creo que un día en expandirse. En este caso no, venían así como vienen, tal cual, supuestamente listas para acomodar. Bueno, así es como está quedando, es como va el avance hasta el día de hoy. Realmente es bastante rápido la colocación. Yo escogí las que son de 2 pulgadas o 5 centímetros de grueso. Entonces así absorbe mejor las reverberaciones y te va a ayudar mejor, ¿no? La forma en la que yo lo pongo pues es una así y otra así, una así y otra así. O sea, horizontal, vertical, y te da ese efecto. Creo que se mira bastante bien, a mí me gusta. No estoy seguro si voy a poner toda esa pared, o a lo mejor hasta cierto punto, porque no quiero que esté tan apagado mi cuarto de grabación. Entonces de esta manera hay gente que lo pone completo, pues cuestión de gusto, ¿no? A mí no me gusta ponerlo todo. Estoy utilizando para pegarlos es este silicón, realmente me ha funcionado muy bien. Hay gente que utiliza un spray que es especial para esto. En mi caso, como yo vivo en una ciudad demasiado calurosa, en Hermosillo, Sonora, he tenido malas experiencias utilizando sprays. Cuando utilicé ese tipo de sprays, al colocarlos se me caía, duraba 2-3 días y luego se volvía a caer. Yo no tuve buena experiencia, quizá por el clima que tenemos por acá. Yo lo que estoy utilizando es un silicón. Este que está aquí me funcionó bien, PP Silicón, por ahí se mira. Y me costó como 116 pesos cada uno. Con uno de estos alcancé a poner 40 cuadritos con una botellita de esta. Ya no encontré de esta, compré ahora de esta otra. Sellador acrílico pintables, también tipo silicón, multiusos, también funciona bien. Para aplicarlo yo utilizo una pistola de este tipo, que son especiales para el silicón. Y pues es muy sencillo, nada más es colocarlo, le haces una pequeña ranurita al silicón que ya compraste. Tiene que suministrarte esta puntita porque si no pues no vas a poderlo aplicar. Ya es empezar a colocar. Para colocarlo yo lo que hago es preparo la pistola, que empiece a sacar el contenido. Entonces pongo unos puntitos en las esquinas
de manera que esté distribuido así. No tienes que poner muchísimo, son demasiado ligeros y no requieren tanto. Entonces ya una vez teniéndolo aplicado, el siguiente paso pues nada más es aplicarlo. Vemos cuál es el que sigue, dónde sigue, y entonces ya nada más acomodamos, ¿no? Con mucho cuidado, asegurarte de que estás siguiendo el patrón correcto. Lo acomodas, presionas y ya quedó. En ese momento ya queda. Este silicón es bastante resistente, por lo tanto no vas a batallar en que se quede ahí pegado, ¿no? Antes de empezar a pegarlos, yo te recomiendo ampliamente utilizar un nivelador de pérdida para la primera línea que coloques, ya sea vertical o horizontal. Yo empecé de manera horizontal, me aseguré de que estuviera bien nivelado y puse los primeros. Entonces ya seguí ese patrón para el resto, ¿no? Es muy importante pues tener un orden, que se vea bien, y utilizar herramientas de este tipo. Te aseguras que esté acomodado y entonces ya empiezas a pegar los demás, ¿no? Con este tipo de silicón hay ocasiones en las que vas a necesitar a lo mejor quitar ya sea cambiarlos de lugar o lo que sea, entonces vas a necesitar quitarlos. Es fácil removerlo, nada más es calarlo con cuidado y pues van a quedar unas marcas, a lo mejor se distingue ahí, parecidas a esta, ¿no? Donde le pongas el silicón va a quedar una pequeña ranurita por ahí que no te va a afectar tanto porque no es tanto el daño, ¿no? Las puedes volver a reutilizar sin ningún problema, ¿no? Y así es como lo he estado pegando siempre. Y pues bueno, esa es la manera en la que yo coloco las esponjas. Es bien importante pues hacerlo de una manera ordenada, con mucho cuidado, para que se vea bonito. Es muy sencillo, realmente no es un acto peligroso. Y si utilizas las herramientas correctas, creo que vas a tener un buen resultado. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda o un comentario, que házmelo saber aquí abajo. Con mucho gusto te voy a contestar. Y si tienes alguna duda del funcionamiento de este tipo de esponjas, con mucho gusto te digo cómo me ha ido. Y si te recomiendo o no te recomiendo el producto. Muchas gracias, estamos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.